Bienvenidas, queridas hermanas, al primer programa del año en Arraigadas. ¡Qué privilegio es comenzar este nuevo 2025 juntas con corazones que anhelan estar más cerca de Dios! Y este año, como es costumbre, en ANC queremos caminar juntas, fortalecer nuestra vida de oración, pero sobre todo afianzándonos en la palabra de Dios. Y la oración, como vamos a estar aprendiendo en la Biblia, es una forma, yo diría, muy poderosa de conectar con nuestro Creador, con nuestro Dios, y poder de esa manera entonces alinear nuestras vidas con su voluntad. La oración, yo diría que es algo que nos permite traer delante del Señor nuestras preocupaciones, nuestros sueños, incluso nuestros retos que encontramos en el día a día, y a la vez es un espacio que nos trae descanso, que nos trae paz. ¿Por qué? Porque confiamos en el carácter fiel y soberano de nuestro Señor. Pero una pregunta es, ¿cómo podemos orar con una mayor intención y con una mayor profundidad? No simplemente una oración como por marcar un check en mi lista de cosas. Y aquí yo creo que está la clave. Y la clave es conocer la palabra de Dios. Y aprovechando que todavía estamos en enero, queremos invitarte a que seas parte de uno de nuestros planes de lectura bíblica durante un año. Tenemos dos opciones para ti. Tenemos el reto canónico de la lectura bíblica, que te llevará libro por libro a través de la Biblia en el orden en que está en nuestra Biblia normal, digamos, como fueron compiladas por el canon. De ahí viene el nombre de canónico. Y también está el orden cronológico, que sigue el orden histórico de los eventos bíblicos. Así que ambos retos son una oportunidad para conocer más a Dios, para hacer quizás algo diferente si no lo has hecho, pero sobre todo permitir que su palabra dé forma a nuestras vidas y que también dé forma a nuestras oraciones. Yo quiero que os imaginen por un momento terminar un año, que terminemos el 2025 juntas, terminando este año con un entendimiento más profundo de las Escrituras, con una vida de oración más rica, más diferente, pero sobre todo con un corazón arraigado en su verdad. Ciertamente es un reto, no voy a decir que no, pero también es una gran oportunidad que vamos a tener de poder ser transformadas por su palabra y sobre todo por su espíritu. Así que mientras iniciamos este nuevo año 2025, vamos a hacerlo juntas con la expectativa de que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas a través de su palabra, que podamos abrazar el poder de la oración y el compromiso de la lectura de la palabra de Dios. Y es por eso que aquí en Arraigadas quisimos hablar, ya como se dieron cuenta, un poquito de la oración en las Escrituras. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que nuestra amada Maggie de Michelén? Hola Maggie, buenos días, ¿cómo estás? Hola Yamel, ¿cómo estás? Buenos días. Es un inmenso privilegio empezar el año junto contigo en este tema que me apasiona tanto. Así es, que te apasiona y bueno, como es parte también de todo lo que hacemos en Arraigadas y en Aviva Nuestros Corazones, es tener esa anciana que nos puede enseñar y sabemos de tu amor y tu pasión por la oración. Y Maggie, yo quiero empezar preguntándote, ¿qué significa para ti, para Maggie, orar basándote en las Escrituras? Bueno, en breves palabras, te podría decir que es orar conforme a las mismas palabras que ella contiene, apelando a las promesas que el Señor nos ha dejado en ella. Uh-huh. Por ejemplo, en el Salmo 119, 49, que es un versículo clave para mí, dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Entonces, orar es como si nosotros le recordásemos al Señor lo que Él ha prometido, y como su memoria es perfecta y sus promesas son un sí y un amén, entonces confiadamente yo espero que Él me responda a su manera y en su tiempo. Eso es importante. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es en 2 de Samuel 7:25. Nosotros nos encontramos con el pacto que Dios hace con David.
Era un tiempo ya de paz, Dios le había dado reposo a Israel de todos sus enemigos y David deseaba edificar una casa al Señor. Sin embargo, el Señor, por medio del profeta Natán, le dice que no era él, que era su hijo y que ese hijo suyo construiría ese templo y Dios le sería a él por padre y él le sería por hijo a Dios. Y que su misericordia nunca se habría de apartar de él como se apartó de Saúl. Uh-huh. Y que su trono sería estable para siempre. Amén. ¿Cómo reaccionó David ante esa aparente negativa de Dios, verdad? Y leamos el versículo 25. Dice así: Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Nosotros estamos viendo a un David sumiso a la voluntad de Dios, pero también glorificando a Dios porque le está pidiendo que confirme esa palabra y que haga conforme a su voluntad, conforme a lo que ha dicho. Y ¿tú sabes qué? Cuando leemos, Dios se la confirmó y hizo conforme a lo que ha dicho. Salomón construyó el templo y por medio de la obra de Jesucristo, este trono está muy bien establecido en los cielos para siempre. Amén. Así Amén. que cuando Dios te dice, como por ejemplo en Hebreos 13:5, yo no te dejaré, no te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, ¿qué puede hacerme el hombre? El Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces, esa promesa yo tengo que creerla. Y es una promesa muy alentadora que tú puedes orar en base a ella, como todas las demás que aparecen en la palabra. Pero también hay algo más, como nos dice Hebreos 11:6, que Él dice que cuando tú buscas a Dios, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, nosotros vamos a ser galardonadas, porque no hay mejor manera de acercarnos a Dios que además de estudiar su palabra, usar su misma palabra para nosotras hablar con Él. Y esto es maravilloso y es un terreno firme en el cual nosotros podemos basar nuestras oraciones, porque estamos orando no conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, sino a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Amén, Para mí básicamente es eso. Amén, amén. Y yo te preguntaría, Maggie, ¿cómo entonces crees que la oración influye en tu relación con Dios? Y sobre todo, yo creo que es bien importante, porque tú acabas de mencionar eso ahora, en tu percepción de su soberanía. Bueno, Yamel, cuando nosotras oramos, nosotras estamos reconociendo muchas cosas. Nosotras estamos reconociendo nuestro lugar de criatura. Estamos reconociendo que separados de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Estamos reconociendo que somos insuficientes y para nada independientes. O sea, es como una rendición que tú haces delante del Dios que es soberano. Si Dios no estuviera a nuestro favor y Jesucristo no fuera nuestro intercesor, nosotras estaríamos a la deriva y con mucha inquietud de corazón, por cierto. Sí. No tendríamos paz, tendríamos miedo al futuro, tendríamos remordimiento por el pasado y temor al caos que nos rodea en el presente. Entonces, cuando mi Creador, que es el Creador de todas nosotras, nos invita a orar, es una invitación a que nosotras vayamos y abramos nuestro corazón a Él, a tener intimidad con el que es el Rey del universo y hacer lo que hizo David en el Salmo 55:22, que fue echar sobre el gran yo soy, Jehová, nuestras cargas, sabiendo que Él nos sustenta, porque no dejará para siempre caído al justo. Amén. O como sabemos bien en 1 de Pedro 5:7, a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Solamente, Yamel, un Dios soberano
puede hacer estas cosas por nosotras. Nosotras somos muy frágiles y somos muy vulnerables. Toda persona lo es. Así que hay cosas profundas y complejas de nuestras almas que ni un esposo, ni un hijo, ni un amigo, ni un consejero puede solucionar. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es soberano y es el único que puede solucionar todo, y cuando recordamos lo que nos enseña el Pablo en Hechos 17, del 24 al 28, que no lo voy a leer entero, por razones de tiempo, solamente voy a coger unas cuantas cositas, que Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que Él es quien da vida y aliento, y quien en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces yo encuentro la paz y la quietud de alma que tanto necesito. ¿Por qué? Porque me he postrado, he orado, he hablado con el único que me puede ayudar y me puede sostener en medio de esta ardua batalla y carrera de la fe. Entonces, de hecho, es maravilloso entender y comprender que Jesús ahora mismo está intercediendo por nosotras, al igual que hizo con Pedro, para que nuestra fe no falle. Y definitivamente, orar así con esa conciencia de que tú estás delante de un Dios soberano, no solamente hará que tu fe se crezca y fortalezca, sino que hará de nuestras oraciones una oración vibrante, porque tú estás delante de el único que es, que ha sido y que será por siempre. Amén, amén. Maggie, y bueno, como mencioné al principio, y estamos muchas de nosotras haciendo el reto de la Biblia. Yo este año estoy haciendo el canónico, el año pasado hice el cronológico, y justo terminamos esta semana Génesis, y quiero preguntarte por dos mujeres que encontramos en Génesis y que tú has hablado en otras ocasiones de ellas. Y yo te preguntaría, ¿qué podemos aprender de mujeres bíblicas como Agar y como Lea sobre la fe en momentos de dificultad que ellas dos tuvieron? O sea, menciono a ellas pues, para seguir con el tema del reto. Bueno, estos ejemplos, Yamel, son retadores, pero a la vez muy alentadores. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil y que a veces nos supera por mucho, nuestra tendencia es olvidar lo que nosotras deberíamos de recordar acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, viendo estos dos casos, Agar aparece en Génesis 16. Agar está huyendo de Sara, pues esta, después de quedar embarazada, la hostiga y ella sale huyendo. Y cuando está en pleno desierto, se le aparece el ángel, dicho sea de paso, a la primera mujer que se le aparece un ángel en la palabra, y le hace una promesa y le dice que de ese hijo, ¿verdad? Primero le dice, ve y ponte bajo sumisión de tu ama. ¿Ok? Bajo sumisión de tu ama. Y yo te voy a hacer una promesa. Yo voy a hacer de ese hijo tuyo, que se llamará Ismael, una gran nación. Y le dice la razón, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Entonces yo me maravillo de lo que está sucediendo aquí. Porque el Dios de todo saber, cuando no existía ninguna sonografía, en su soberanía y omnisciencia, le dice que va a tener un hijo varón. Y también le dice que ha oído su aflicción. Entonces también algo sucede interesante entre ella y el ángel. Ella llama a Dios, y también es la primera mujer que le da un nombre a Dios, y le dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo viviente del que me ve. Eso está en los versículos 13 y 14. Entonces, algo similar sucede ya más adelante, cuando Abraham ya la tiene que despedir y a causa de la sed, ya el muchacho está llorando, ella está ya desesperada. Oyó la voz de Dios, oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar?
no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Más adelante vemos el caso de Lea que tú mencionaste en Génesis 29:31. Y Lea es la esposa menospreciada. O sea, estamos hablando de dos casos muy difíciles, donde una es desechada, otra es menospreciada, poco valorada, y de verdad son situaciones que yo me imagino que peor que eso no puede suceder. Y con un hijo, y teniendo que criar hijos. Sí. Entonces, nosotros vemos en Lea que era una mujer de fe, no perfecta, pero cuando ella le pone nombre a sus hijos, es bien interesante conocer esos nombres. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. En el versículo 32 vemos que Lea concibe y nombra a su primer hijo Rubén, que significa, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Luego, en el versículo 33, tiene un segundo hijo y lo llamó Simeón, que significa, por cuanto Jehová oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este. En ambos casos, estas dos mujeres hacen lo único que nosotras podemos hacer frente a lo que parece difícil e imposible, y es llevar las causas ante el Dios de lo difícil y lo imposible, que mira, oye y conoce por lo que cada una de nosotras está pasando. Entonces, ese mismo Dios de Agar, ese mismo Dios de Lea, al cual ellas le oraron, es el Dios que nos está oyendo, mirando y está pendiente de cada una de nosotras. Así que si hay alguna hermana aquí que hoy está luchando con un esposo inconverso, con un hijo pródigo, con una situación económica que tú dices, yo no sé cómo esto se va a solucionar, con el menosprecio de alguien o con el abandono de alguien, yo te invito a que te aferres a la siguiente promesa que encontramos en Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que ahí, hermana querida, de rodillas ante ese trono excelso, quizás Dios te conceda la respuesta a tus oraciones. Amén. Pero ten por seguro que si no te la contesta, Él te dará la gracia necesaria para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y así eso es muy consolador, definitivamente. Amén, 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 amén. Maggie, y yo te pregunto, ¿por qué entonces es importante ver o de qué manera tú pudieras decirnos la oración nos lleva a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana? Porque quizás, bueno, si en momentos de angustia, de una prueba, uno puede sentirlo porque uno está como digamos agobiado en ese momento con esa situación en particular, y casi siempre son como los momentos en que nuestra vida de oración aumenta, pues nos encontramos en una dificultad, en una prueba. Pero ahora yo lo digo cuando no estamos necesariamente en dificultad, sino en nuestra vida cotidiana. ¿De qué manera, Maggie, la oración entonces nos lleva a estar conscientes de la presencia de Dios? Porque nos mandan a orar en todo tiempo. O sea, pero ¿cómo conectamos esas dos cosas? Ok. Bueno, si leemos Primera de Tesalonicenses 5:17, como bien dijiste, Pablo dice que debemos orar sin cesar. Y muchas personas creen que orar sin cesar es que tú te vas a pasar horas y horas y horas orando. Hay personas que tienen el tiempo para eso y si lo hacen, qué bueno. Bendición. O sea, Dios va a recompensar esas oraciones de alguna manera. Y estás invirtiendo el tiempo en algo de lo que es lo más importante en el mundo, tú tener esa comunión con tu Padre y tu Creador. Pero Pablo no se está refiriendo a que tú te pases horas y horas orando, sino que
nos invita a un estilo de vida de oración que tiene muy presente en todo tiempo la presencia de nuestro Señor. Okay. Nuestra vida cristiana se vive delante de Dios, o coram Deo, como decía Lutero, y se vive precisamente delante del nombre que le dio Agar a Dios, que es el que me ve, el viviente que me ve. Entonces, delante de ese Dios viviente, nosotras pasamos todas las horas del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y aún durante nuestros sueños, el Señor está velando por nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de esa presencia, lo ordinario, nosotros podemos convertirlo en oración. Y eso también es algo maravilloso. Y hace que tu vida de oración sea más dinámica, o sea, no sea como una letanía que día tras día tú repites lo mismo, sino que tú vas añadiendo e incorporando más promesas bíblicas a esas situaciones que tú estás viviendo en el día a día. Entonces, por ejemplo, si tú estás preparando el desayuno de tus hijos, ¿sabes qué? Ese es un buen momento para darle gracias a Dios, porque Dios prometió dar pan, el pan de cada día. Y porque Él ha dicho que no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Puedes dar gracias también porque tienes a quien prepararle comida. Y puedes pedir y orar, Señor, así como yo estoy alimentando a mis hijos con este pan de vida, tú, Señor, que eres el pan de vida, ven y aviva el corazón de mis hijos. Dale la salvación. O sea, fíjate cómo tú estás pensando todo el tiempo. Y cuando Pablo nos exhorta que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, a esos pensamientos hay que darle forma. ¿Y cómo tú le vas a dar forma? Pensando lo que es bíblico. Entonces, cuando tú piensas, inmediatamente aprovecha y ora. O si tú estás lavando la ropa de tu familia, puedes orar por el Salmo 1. Señor, limpia a mis hijos. Amén. Que mis hijos no anden en camino de malos, que no se sienten en silla de escarnecedores, sino que en la ley tuya se deleiten de día y de noche. Y así como tú eres fuentes de agua viva, ven y vivifica el corazón de ellos y mi corazón cada día. O si tú estás limpiando tu casa y tú estás arreglando algo, Señor, ven, edifica este hogar. Porque si tú no lo edificas, yo en vano voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Wow. Y así sucesivamente, en todo lo que tú vas haciendo, tú vas incorporando la oración a todo lo que tú vas haciendo. Vas en el carro y quizás tú puedes orar por los hermanos enfermos de tu iglesia, por los líderes de tu iglesia, por los inconversos que tú conoces, y puedes incorporar la oración de Juan 17, que fue la intercesión, la oración intercesora de Jesús. Señor, santifica mi iglesia en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Amén. Y que muchos que van a creer por la palabra que se predica allí, tú los traigas a salvación. Entonces, si vas al doctor, pídele al Señor sabiduría, dale sabiduría a ese hombre, Señor, porque yo no me apoyo en lo que él sabe, yo me apoyo en ti, que tú eres el médico sanador. Entonces, cuando tú oras así, Yamel, todo toma un matiz muy diferente. Y no solamente crecemos en fe y en crecimiento espiritual, sino que crecemos en la imitación de Jesucristo, porque Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas, habrá momentos que orarás con clamor y lágrimas. Cristo oró al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Amén. Entonces, llevar un estilo de vida de oración hará que sientas al Señor muy cercano. Amén. Como si estuvieras hablando con un amigo, pero claro está, recordando que es un amigo que está en el cielo y que tú estás aquí en la tierra como su criatura. Entonces, para mí, en lo personal, orar de esa forma ha sido maravilloso. Y claro está, aparte de tu momento
a solas. Exacto. Que eso aparte, eso aparte. Eso tú me dijiste en el día a día. Sí, eso es aparte. Ahora, vamos con una pregunta. Yo sé que lo he escuchado y que quizás para haber un poquito de debate con eso, porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, pero que eso es una promesa general. Entonces, Maggie, ¿por qué es importante que nosotros podamos diferenciar entre una promesa bíblica general, pero promesas específicas al orar? Porque, por ejemplo, hay personas en la Biblia que tenemos que Dios dio una promesa muy, muy específica. Y el ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, viendo lo que veíamos aquí en Génesis, o sea, fue bien específico. Entonces, ¿por qué es importante diferenciar en bíblicas generales? Tú mencionabas, por ejemplo, el Salmo 1 por tus hijos, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado? Bueno, es muy importante porque en las Escrituras nosotros nos vamos a encontrar con promesas que se cumplieron en momentos específicos, a personas específicas, como bien dijiste. Y ejemplo de nosotros lo encontramos en Hechos 16, 30 a 31. Y quizás yo caí en ese error cuando era recién convertida, que es cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, estando en la prisión, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creía que eso iba a suceder así con mi familia y que me iba a suceder así. Y como sabemos, no todas tenemos ese privilegio de creer en Cristo junto a todas nuestros familiares, puesto que la salvación pertenece al Señor y Él la da a quien Él quiera. Así es. Pero ¿significa esto que yo no deba orar por mis familiares inconversos y para que algo tan maravilloso como eso suceda? Claro que sí, pero recordando que fue un hecho histórico y un suceso que sucedió con una familia específica. Exacto. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, en el Salmo 91, Moisés dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en este contexto del Salmo, en su contexto general, se nos está hablando de la protección que Dios le ha dado a su pueblo y que le dará a su pueblo. Él nos da sombra, nos da cobijo en nuestra esperanza, en nuestro castillo. Y por eso nosotras tenemos que dar muchísimas gracias. Pero ¿significa esto que Dios siempre nos va a librar de una plaga, de una desgracia, de una enfermedad? No. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Eso lo dejamos en sus manos. Pero la idea que presenta este salmo es la de una promesa de cómo Dios protegió a su pueblo de cosas como estas en el pasado y le dio su protección. El punto aquí está en su protección. Y así como Dios los protegió a ellos, nos va a proteger a nosotras. No necesariamente librándonos de enfermedades o algo así, porque a lo mejor Él usará enfermedades precisamente para protegernos de cosas que no sabemos. El punto es que nosotros estamos bajo su protección. Y de hecho, la mayor protección que nosotras tenemos como creyentes es que hemos sido liberadas de la muerte eterna, que es la mayor mortandad. Pero, a su vez, podemos ahora recordar una promesa que sí nosotras podemos apropiarnos de ella. Y es maravilloso. Y de hecho, creo que es el único versículo donde dice que hay derecho para algo. Y es que a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esa sí es una promesa específica. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos en base a oraciones, vamos a decir, a promesas específicas, quizás podemos caer en expectativas irreales y no orar conforme a su voluntad. Claro. Pero nosotros sí podemos ser animadas al ver cómo Dios cumplió esas
promesas específicas para que oremos por la que sí, para que oremos con intensidad por esas que sí son generales. Amén, amén. Esa es la diferencia. Y hay muchas promesas generales. Sí. Muchas promesas. Y yo creo que es importante eso que lo expliques, Maggie, porque eso nos lleva a lo que decíamos inicialmente. La importancia de conocer la palabra de Dios, de realmente leer la Biblia en su totalidad, en su contexto histórico y como tú decías, saber, mira, eso fue algo que sucedió históricamente muy puntual a alguien muy puntual. Entonces, de ahí la importancia, evidentemente, de poder conocer las escrituras. No es que estamos diciendo que hay que ser teólogas, porque eso no es lo que estamos diciendo, sino conocer el contexto y no sacar muchas veces textos de contextos, porque eso también trae a confusión. Ahora, Maggie, tú mencionabas que ser como el Señor Jesucristo, y hay un ejemplo. Él nos dejó un modelo, pero mencionabas en un momento anterior de letanías y a veces yo creo que la misma tradición se perdió y entonces hay esas personas que cuando uno menciona el Padre Nuestro, entonces, pero ciertamente está en la palabra de Dios y es un modelo para estructurar nuestras oraciones. Entonces yo te pregunto, ¿cómo ese modelo del Padre Nuestro te desafía a ti de manera personal a tu estructurar tus oraciones? Bueno, como tú dijiste, es un patrón que se dejó, un modelo a seguir. Eso lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13. Y vemos que las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Las otras 3 tienen que ver con el ser humano, con nosotros. Y es pedir el sustento diario, el pan, que aquí la palabra pan abarca todo lo que se necesita para que la vida sea posible, el pedir y otorgar perdón y ser librados de tentación. Y termina con una hermosa doxología. Voy a hacer aquí vamos a decir, una parte, que es decir, una breve expresión de alabanza y adoración a Dios, la cual nunca debería de dejar de asombrarnos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muchas veces, Yamel, con la rapidez con que nosotras vivimos, entramos rápidamente a su presencia. Habrá momentos en que sí, en que vamos a tener que entrar rápidamente a su presencia. Y me viene a la memoria en Nehemías, cuando el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y me imagino ese hombre pidiendo, Señor, dame sabiduría para yo contestar. O sea, y en su mente dice que él oró inmediatamente antes de hablar y de contestarle al rey. Entonces, a nosotros solamente, habrá momentos donde solamente podremos decir, Señor, ayúdame. Pero cuando vamos a orar, nosotras tenemos que orar ya, vamos a decir, ese tiempo particular que tú tienes con tu Señor, luego de leer las Escrituras, de meditar en ellas. Tú tienes que orar primero lo primero. Y lo primero es que ese Dios en quien nosotros creemos sea honrado, sea glorificado. Puedes usar los atributos de Dios para orar conforme a darle la gloria que Él se merece. Y cada vez que usas un atributo, tú estás reconociendo que Él es el único Rey verdadero y que todo se trata de su voluntad y de su plan soberano, no de nosotros. Entonces tú oras por su reino. Señor, por favor, establece tu reino. Así, de verdad, anhelamos que ese reino que empezó aquí ya sea completado. Amén. Y que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Entonces luego pasamos a nuestras necesidades y la de nuestro prójimo. En lo personal, a mí me gusta primero, luego de alabar al Señor y reconocer quién es Él y todo lo demás, pedir perdón, es decir, tener mis cuentas cortas con Dios. Y pedir el ser librada de todas esas tentaciones que me rodean, puesto que el corazón que yo llevo dentro es muy engañoso. Así es. Muy engañoso. Entonces, luego oro, por las del prójimo, y finalmente oro por las mías. Okay. Porque yo creo que cuando uno
guarda ese orden, le estamos dando una estocada a ese egoísmo que nos nace tan naturalmente. Así es. Primero yo. Entonces es como un ejercicio de, vamos a decir, vamos a dejarte a ti atrás y ponerlo de los demás adelante. Una buena idea. También imito al Señor en eso. Sí. El Señor que vino, Él vino a interceder por nosotros. Y de verdad, o sea, como que veo al Señor más interesado por la salvación de sus hijos que por su propia... o sea, claro, le pidió que el Señor que lo librara de la muerte, pero aún así fue a la muerte. Amén. Entonces, es una manera de tú darle una muerte a ese yo que quiere sacar su cabecita muchas veces. Si lo dejamos. Entonces, cuando se concluye la oración, entonces, hacer una doxología. Y una doxología es decir palabras que impliquen admiración de quién es Dios y alabarle por quién es Él. A mí me encantan las doxologías porque en pocas palabras dicen muchísimo y nosotras podemos apropiarnos de ellas para orar, ya sea al principio o al final. Y también agradezco, o sea, con las doxologías, porque gracias a la obra de Jesucristo, nosotras tenemos acceso a un Padre en los cielos que está sentado en un trono glorioso, pero que a la vez está tan cercano que se preocupa por los más mínimos detalles de nuestras vidas. Así es. Entonces yo las animo a que lean, escriban, memoricen, oren esas doxologías, y para las que llevan notas, aquí van algunas. Primera de Crónicas 29, 10 al 13, Romanos 11, 33 al 36, Efesios 3, 20, 21, Segunda de Corintios 13, 14, Primera de Timoteo 1, 17 y 3, 16, Hebreos 13, 20, 21, la de Judas 24, 25 me encanta porque nos va a presentar delante sin mancha, con santa alegría delante de su presencia. Apocalipsis 4, 8, 5, 9 al 14, 7, 12 y 19, 1. Amén, Así que hay una tareita. Ahí tienen tareita. Muy bien, Maggie. Y ya para ir acercándonos hacia el cierre, te quiero preguntar entonces, ¿cómo podemos cultivar una vida de oración más constante e intencional? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que recordar, como dijimos anteriormente, que orar no es una sugerencia. Cuando Pablo en Primera de Tesalonicenses nos dice orad sin cesar, es un mandato. Es un mandato que se nos está dando, no una sugerencia. Pero nosotros tenemos que recordar que es un privilegio. También es un privilegio. Al orar de una manera misteriosa, esa soberanía de Dios se une con la responsabilidad humana. Y vamos a decir, se encuentran ambas para llevar a cabo la buena y la perfecta voluntad de Dios, que es el Rey de Reyes. Nosotras solamente en el cielo sabremos lo que las oraciones de los santos cooperaron para que su obra se llevara aquí en la tierra, con las subsecuentes repercusiones eternas. Porque nosotros estamos orando aquí y creemos, esa oracioncita mía, no, esa oración va a ser mucho. Lo que pasa es que quizás vamos a tener que esperar las respuestas hasta que lleguemos al cielo, que allá las veremos. Entonces, nosotras vemos vez tras vez en las Escrituras y en la misma historia de la iglesia y la historia humana, viendo a hombres y mujeres orando y a un Dios soberano obrando. Amén. Entonces, Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y de inmediato nos da el ejemplo de Elías, un ser humano como tú y como yo, como todas nosotras, sujeta a pasiones. Pero él oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que lloviera, y llovió. Entonces, nosotras tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos para usar. Ahora bien, este deber, responsabilidad y privilegio, debido a nuestra naturaleza caída, no siempre será llevado a cabo fácilmente. Por lo que nosotras debemos de autodisciplinarnos para ejercerlo.
Y a mí me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y un componente esencial para ser piadosas es precisamente la oración. Así que nosotras debemos ejercitarnos para ser mujeres de oración. Y como tú bien sabes, llevar a cabo cualquier ejercicio, cualquier tarea, tú tienes que tener disciplina. Entonces, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? Lo primero es seleccionar un horario y un lugar específico donde tú tengas tu devocional a solas con Dios, tranquila, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho también en la etapa en que nos encontramos. A una mamá recién, vamos a decir que tuvo un bebé, tú no le puedes decir que pase media hora orando porque es que va a ser imposible. Quizás su oración va a ser mientras esté dando el pecho al niño o a la niña. Pero también si son mamás que tienen hijos que preparar para la escuela, quizás se tendrán que levantar un poquito antes para, ¿verdad?, tener ese tiempito a solas con Dios antes de que empiece el día. Y, ¿verdad?, todo ese hogar haga todas las cosas para que el hogar funcione debidamente y lo menos estresante posible. Si eres estudiante o si eres una mujer que tienes que trabajar, vas a tener que hacer un sacrificio. Pero quizás hay muchas que a lo mejor cuando los niños estén durmiendo, después de la siesta, pueden hacer su devocional. Y hay muchas personas que lo hacen también de noche. Sí. Si lo dejamos para la noche, yo creo que, ¿verdad?, hay muchos que tienen que hacerlo. Pero sí, pero es complicado a veces. Y a mí me gusta empezar el día con el Señor. Me gusta empezar. Quizás tú puedas hacer una lectura más amplia en la noche, pero nada, todo eso depende de tus circunstancias, claro, y con tu Dios. Pero el punto es seleccionar ese horario y ese lugar específico. Desconectarnos de todo los medios tecnológicos, porque para mí esos son medios muy, pero muy, muy distractores. Muy distractores. Yo sé que hay muchas hermanas que usan un iPad para leer la Biblia, qué bueno, o que usan el celular, pero trata entonces de quitar las notificaciones para que tu mente no se distraiga, porque Satanás quiere que nosotros nos distraigamos. Porque orar es un ejercicio espiritual y mental, lo que tú estás haciendo, y de corazón. O sea, entonces tienes que quitarte todos esos distractores del medio. Como ya hemos visto, orar las escrituras para darle forma a tus oraciones. Y he hecho la costumbre de cuando estoy estudiando la palabra y si encuentro algo que el Espíritu Santo me señala, ahí mismo orar por eso. Y de hecho, a mí, nuestra Biblia, que tiene al lado muchas espacio para orar. Yo, de hecho, tengo mis oraciones ahí cuando voy leyendo. Y, por ejemplo, si estás leyendo, por ejemplo, Jeremías, donde tú te encuentras con que 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Ahí mismito, tú puedes hacer la siguiente oración. Señor bueno, tú eres la fuente de aguas vivas que limpias y refresca mi alma. Yo te imploro que ni yo ni los míos nunca cometamos la osadía de dejarte y creer que apartados de ti podemos cavar cisternas propias. Recuérdanos que de hacer esto solo experimentaremos sed, amargura y rotura de corazón. Alejarnos de ti es ir tras lo vano y lo que no aprovecha. Así que guárdanos de necedades e insensateces y ampáranos con tu gracia y tu misericordia. Amén, ahí mismito, amén. Ahí mismito. Y eso te digo que hace la oración muy dinámica, muy, muy dinámica. Y tú te sientes con ánimo de hacer de esas palabras la oración. Y el Señor, que es tan sabio y tan bueno, te va a seguir dando más ánimo. Amén. Más ánimo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones se hacen en dependencia del Espíritu Santo. Así es, ¿Y qué hace el Espíritu Santo?
animarnos, consolarnos, fortalecernos, además de que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, estudiar las oraciones que aparecen en la Biblia, sobre todo los salmos, pues allí encontramos todas las clases de emociones que un alma puede experimentar. Y desde la alegría hasta las más profundas tristezas. Así es. Y hasta la envidia. Porque mira Asaf como dice, que en un momento sintió envidia de los arrogantes y casi resbala. Así que cuando oras, sé sincera de corazón y dile a Dios, aunque Él lo sabe todo y Él lo ve todo, dile a Dios lo que tú sientes. Señor, siento envidia, siento ira, siento rabia, siento resentimiento. Perdóname, Señor, por favor, perdóname, lava mi corazón de todas estas cosas, porque Dios quiere que tú lo verbalices para nuestro propio bien, no así para el bien de Él, para nuestro bien. Para que sepamos lo que hay en nuestro corazón, porque eso es lo que hace, es lo que sale. Así mismo es. Amén. Y la otra cosa es usar los libros que hay de oraciones, por ejemplo, El Valle de la Visión, que nos encanta. Lo amo. Es bello ese libro. También si estás en momentos de apatía, de desánimo, pasando por alguna dificultad, busca una hermana que te ayude en tu vida de oración y eso también da ánimo. Y así nada, orar y seguir orando. Amén. Orar y seguir orando. Así es. Maggie, querida, gracias por haber compartido con nosotros. Creo que salimos con muchas cosas de tomar notas aquí. Salimos confrontadas, particularmente yo. Por eso te pensaba yo... hay cosas ahí que tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Y a ustedes, hermanas, yo les quiero dejar un reto esta semana. Vamos a tratar de ver si le agregamos esto ahora a Arraigadas, pero yo les reto a que, como decía Maggie, elijan un pasaje bíblico que sea algo que les resuene a ustedes con tu situación actual. No le vamos a dar nosotros un versículo, sino lo que tú estés pasando, pensando en Lea y en Agar. Y que esa sea una oración para ti, personalizada. Y que durante esta semana tú ores ese pasaje todos los días y que tú puedas reflexionar cómo ese pasaje va a impactar tu perspectiva y tu relación con Dios. Yo creo que eso es un buen ejercicio para ir haciendo todo lo que Maggie nos decía, sin olvidar obviamente el agradecimiento, la alabanza, la confesión que quizás el Señor te pueda estar trayendo en ese momento. Y empecemos a hacer estos pequeños ajustes en nuestra vida de oración y luego compartan en los los comentarios qué tal les ha ido. O sea, yo creo que es un buen ejercicio. Y como Maggie nos decía, siempre tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y nuestra verdad bíblica de la semana. Yo tengo 2 esta semana y el primero se encuentra en 1 de Juan 5:14 que dice, y esta es la confianza que tenemos delante de que Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y está también Hebreos 4:16 que Maggie mencionaba, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Que podamos usar la palabra de Dios, que tomemos esta decisión de meternos más profundamente con la palabra y que también la utilicemos para nuestras oraciones. Y yo quiero pedirte, Maggie, querida, si tú puedes orar para cerrar este tiempo. Ok, encantada. Señor y Dios, para llevar a cabo la oración, ninguna de nosotras es suficiente, pero tú que estás en los cielos, sentado en tu trono de majestad, nos invita a que vengamos delante de ti, a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a darte gracias por todos tus beneficios para con nosotros, que si los enumerásemos, tardaríamos horas y horas nombrándolos. Nosotros oramos, Señor, que así como las aguas cubren el mar, tu gloria llene la tierra. Amén. Tu evangelio sea predicado y que, oh Señor, ese reino tuyo sea establecido y tu voluntad
sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los ángeles, por los ángeles en los cielos. Oramos como hijas necesitadas de ti, que necesitamos gracia, que necesitamos que limpies nuestros corazones de nuestras propias iniquidades y insensateces, y que tú nos recuerdes, Señor, que si tú mirases nuestros pecados, ninguna de nosotras podríamos estar en pie, pero que también recordemos que en ti hay perdón para que te reverenciemos. Como mujeres redimidas, anhelamos glorificar tu nombre y seguir celebrando tus obras y contarlas a los que nos rodean, oh Señor. Danos gracia, danos tus fuerzas, danos tu bendición. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres que de verdad lleven el grato olor de Jesucristo por donde quiera que vayamos. Mira, Señor, que te pedimos que nos transformes, nos santifiques, que nosotros oremos hasta nuestro último aliento, Señor, y que las últimas palabras que podamos expresar sean hechas a ti, Señor, en oración. Que nuestros hogares, nuestras iglesias, los lugares de influencia sean santos y mejores, porque nosotras hemos influenciado esos lugares con nuestra paz, con nuestra oración, con nuestra serenidad. Amén. Y, oh Señor, te pedimos algo, que Cristo crezca y que nuestro yo mengue cada día más. Sé con nosotros y líbranos de todo malo, Señor. Y gracias por ese privilegio de venir ante tu presencia, a orarte como hijas a un Padre. Y abandonarnos, Señor, en tus brazos, dejando que tú seas Dios y que hagas con nosotras como bien te parezca. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y bueno, mis amadas hermanas, para finalizar, le quiero dejar este nuevo recurso que tenemos en Aviva Nuestros Corazones. Este está en inglés, pero lo van a ver ahí en español. Y se llama Cuando no encuentras palabras para orar. 50 guías de la Escritura para orar. A veces tú puedes decir, pero es que yo no sé orar. Este es el recurso para ti. Aquí vamos a dejar el enlace para que lo puedas tener, porque vas a encontrar oraciones, como decía Maggie, de orar directamente la Biblia. Entonces, este es un muy buen recurso para aquellos de ustedes que quieren, pues, aprender cómo orar. Así que, Maggie, gracias por haber estado aquí con nosotras. Siempre es un gozo tenerte aquí en Arraigadas. Bueno, para mí, tú sabes que siempre es un privilegio dar de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado a lo largo de todos estos años. Amén. Y amén. Poder decirle a las demás, he gustado la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, amén. Gracias, Maggie. A ustedes, hermanas, también gracias por habernos acompañado en el día de hoy. También a ustedes, hermanas, que van a ver este programa en diferido. Y les invitamos a que nos veamos la próxima semana aquí en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Que tengan un bendecido fin de semana. Amén. Bye. Bye.